Buenas noches, hermanos. Pues anímese a lo de, si tiene pareja, anímese a la cena de matrimonios. El matrimonio es la base de la sociedad. Dios lo estableció como la primera estructura social y usted no sabe cuánto lo necesita su familia. Que la base esté bien. Si la base no está bien, lo demás está tambaleante, pero si la base está bien, el resto es estable. Entonces yo le invito a que se anime a asistir. Y bueno, vamos a empezar una nueva serie. Esta serie se titula Vasijas en manos del alfarero. Y a mí me parece una serie, un estudio muy emocionante, porque vamos a ver cómo el Señor Jesús transforma vidas y no hay cosa más emocionante que ver al Señor transformar las vidas de las personas. Pocas cosas animan más que ver una vida transformada. Es de los milagros más grandes y más cotidianos, pero que la verdad no le prestamos tanta atención. Mire, que el Señor saque a alguien del alcohol es un milagro tan grande como que le abra los ojos a un ciego. Intente sacar por sus fuerzas a alguien del alcohol y va a ver qué tan fácil está. No es fácil. Cambiar el mal carácter de una persona es tan difícil como levantar a un cojo y que se ponga a caminar. Es en serio. Si no me cree, todos tenemos algo en lo que le batallamos en el carácter. ¿Lo ha podido cambiar? Hay unas cosas que sí, hay unas cosas que luego nos cuesta trabajo porque no las rendimos al Señor, pero es que si no nos ponemos en sus manos, pues Él no nos cambia. Hay veces en las que sí, usa métodos drásticos para cambiar nuestro carácter. También, mire, la obra que el Señor hace sobre sus hijos y sobre sus discípulos, verdaderamente es semejante como a la obra que hace el alfarero sobre la arcilla, porque la arcilla no tiene valor. Nadie se está formando para comprar 1 kilo de arcilla. ¿Por qué? Porque no tiene valor. Sus elementos son muy fáciles de encontrar, es fácil de producir la arcilla, pero el alfarero tiene la facultad de tomar ese elemento que no tiene valor en sí mismo y hacer una obra de arte que tiene valor. Y algo muy semejante es lo que el Señor Jesús hace con nosotros, porque honestamente por nosotros mismos no tenemos valor. Y la mayoría de nosotros pues no tenemos nada peculiar. Una vez, me acuerdo mucho, ya hace mucho tiempo, ¿verdad? Por el personaje que le voy a comentar. Un pastor decía: yo no conozco ningún Michael Jordan en mi congregación. Él sí era un atleta espectacular, generacional, que marcó la historia del básquetbol. El mundo diría, él sí que es algo excepcional y valioso en la vida del deporte. En nuestra congregación tampoco yo no he conocido ningún Michael Jordan, ¿no? Alguien con las habilidades de Michael Jordan. Dios sabe que no estamos la mayoría dotados con esas habilidades, pero con su intervención y con su obra en nuestras vidas, Él puede hacer
algo especial con nosotros, que sea de bendición, primeramente con las personas que están a nuestro alrededor, pero también puede hacer algo con nosotros de mayor alcance. Todo depende de lo que Él ha determinado para nosotros en su plan. Pero si usted se pone a ver, la mayoría de los hombres de Dios eran así. No tenían nada de especial, tenían muchos problemas con su carácter, pero el Señor fue trabajando en esto. Y esta es precisamente la historia de los discípulos del Señor Jesús. Todos ellos eran hombres comunes y corrientes, tomados de contextos sociales difíciles. Todos sus 12 discípulos venían de contextos sociales complicados, pero Él hizo una gran obra a través de estos hombres que a los ojos del mundo no valían nada. Pedro no valía nada para el mundo, era un pescador, igual que Juan, y cada uno de ellos eran personas a las que si el mundo las estuviese analizando hoy, dirían, de ti no va a salir nada. Pero fíjese, de estos hombres, con estos hombres, Dios transformó al imperio más poderoso que ha conocido la humanidad. No ha habido, y probablemente no vuelva a haber, algo semejante al imperio romano. Y en la época en la que el Señor manda a sus discípulos a predicar, el imperio romano está en todo su esplendor. Y pues ellos son contemporáneos de varios emperadores prominentes. Esos emperadores sí cambiaron algo al mundo, pero no lo cambiaron tanto como estos 12 hombres que ante los ojos del mundo no valían nada. Y eso puede hacer el Señor con nosotros, pero ¿qué necesitamos? Dejarnos moldear por Él. Pedro no fue el mismo hombre que se encontró por primera vez a Jesús que el hombre después de Pentecostés que comienza a predicar. Son dos hombres distintos. En cuestión de poco más de 3 años, todos estos hombres fueron transformados de manera que su carácter era irreconocible. ¿Y sabe qué quiere hacer el Señor con usted? Lo mismo. Tal vez usted ya lleva un rato en el cristianismo. No significa que el Señor va a dejar de trabajar en nosotros, porque hay cosas que se deben de cambiar, porque la medida a la que debemos de llegar es a la del Señor Jesús. ¿Y quién ya se parece al Señor Jesús? Levante su mano. Nadie, ¿verdad? Entonces, todos nosotros todavía tenemos que trabajar, todavía tenemos cosas que rendir, un proceso a través del cual pasar. Entonces, por eso le digo que esta serie es muy emocionante. Algo que sí quiero aclarar en cuanto a este estudio, y pienso que es importante, es que todo lo vamos a analizar desde la perspectiva bíblica e histórica, porque mire, lamentablemente hay hoy en día producciones dramáticas recientes que han abusado de su libertad artística. Está bien si ellos quieren hacer uso de su libertad artística, pero desde mi perspectiva hay límites. Ya cuando empiezas a distorsionar el carácter de una persona, creo que estás haciendo, sobre todo cuando son personajes bíblicos, estás haciendo más daño que bien, porque puedes llevar a la confusión. Y bueno, hay
algunas producciones que distorsionan bastante el carácter de los discípulos, y es importante que nosotros vayamos a la fuente original, a la Escritura, porque cuando distorsionan así el carácter de los discípulos, se pierde de vista la gran obra que el Señor hizo con ellos. Y bueno, para poder dar inicio a esta serie, nosotros necesitamos ubicarnos en el tiempo de los eventos de nuestro estudio. Acompáñenme a Lucas capítulo 3, por favor. Lucas capítulo 3, versículo 1. Dice, mire, un paréntesis sobre este versículo, es importantísimo este versículo. Alguien me preguntó, no de la iglesia, fuera me preguntó, ¿y cómo sabemos las fechas en las que Jesús tuvo su ministerio? ¿Cómo podemos estar seguros de la fecha? Por este versículo, entre otros, porque aquí nosotros ya estamos bien acostumbrados a medir el tiempo antes y después de Cristo, pero en el tiempo de Jesús eso todavía no pasaba. Medían las fechas tomando como base la fundación de Roma o el tiempo en el que había gobernado un emperador, y eso es justamente lo que tenemos aquí. Vea el versículo 1 ahí en Lucas 3. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y mire esto, uno diría, bueno, está bien que nos den los datos de fechas, sí es bien importante, pero independientemente de la fecha, esto nos deja ver el contexto y el ambiente que había alrededor del momento en el que el Señor Jesús en el que Dios comienza a moverse, y que nos deja ver que es un tiempo difícil. Mucha gente lamentablemente está esperando acercarse a Dios o ser llamado por Dios cuando su vida esté en paz. ¿Ha escuchado a gente diciendo, es que tengo muchos problemas y no tengo tiempo para Dios? O tengo mucho trabajo y no tengo tiempo para Dios, o tengo un problema económico y no tengo tiempo para Dios. Ya que la cosa esté más tranquila en mi casa, o ya que mi economía esté más estable, o ya que tenga menos trabajo, entonces te hago caso y me acerco a Dios. ¿Sabe cuándo va a llegar ese día? Probablemente nunca. Hay ocasiones en los que sí puede llegar, pero muy probablemente tampoco se van a acercar cuando estén en esa condición, pero a Dios le gusta obrar cuando la cosa está difícil. Tiberio César no es considerado como uno de los peores emperadores del imperio. En su vida como emperador fue relativamente bueno, fue bastante bueno. Su vida personal era horrible, tenía unos vicios terribles, Tiberio César. Pero Poncio Pilato no era un gobernador agradable. Le digo que luego estas series los presentan muy distorsionados. Poncio Pilato era una persona sin escrúpulos y realizó varios actos de crueldad bien fuertes sobre los
los judíos. Herodes el tetrarca era terrible también, un hombre que era una mezcla entre judío, edomita y samaritano, que había adoptado, entre comillas, el judaísmo, pero que vivía una vida terrible como gobernante, y su padre era todavía peor. Su padre era Herodes el Grande. Entonces, estos son los gobernantes que estaban dominando el territorio de Israel cuando Dios decide comenzar a moverse en una situación complicada. Y aparte, el Señor decide comenzar a moverse en un lugar complicado, porque Juan el Bautista empieza a predicar en el Jordán. Pero la cosa es que a veces como que tenemos la idea de que era cerca de Jerusalén. Ahí dice que estuvo predicando más adelante en la cercanía del Jordán. Lo que pasa es que el Jordán nace en Galilea y desciende hasta Judea, pero lo más probable es que estuviera iniciando su ministerio Juan en la zona de Galilea, y Galilea tiene una mezcla compleja. ¿Por qué? Porque está dividida en dos. Por un lado está la población judía que vive en la zona rural y en ciudades como Capernaum, Caná, Betsaida, Corazín. ¿Les suenan? Son las principales ciudades en las que se movió Jesús durante un tiempo. Pero hay otra buena parte de la población que es extranjera. Acuérdense que los judíos les llamaban gentiles, y habitan las ciudades más importantes. Habitan Tiberíades, habitan Tolemaida. Y hay algo que a mí me gusta mucho al analizar esto, y es que el Espíritu Santo empieza a mover a Juan para que se vaya a las aguas del Jordán. ¿Qué es lo que me gusta a mí allí? ¿Se acuerdan en Génesis dónde se comienza a mover el Espíritu Santo? Sobre la faz de las aguas, porque iba a comenzar su creación. Y una vez más, cerca del 30 después del nacimiento de nuestro Señor Jesús, el Espíritu Santo mueve a Juan el Bautista a comenzar su ministerio sobre las aguas, porque viene algo nuevo. ¿Qué viene? Viene el Mesías. Y debemos de tener presente que es algo que todos los judíos de ese tiempo están esperando, y el Señor decide levantar a su heraldo. Acompáñame a Isaías 40, versículo 3. Esta es la profecía que nos habla sobre el ministerio que habría de venir sobre Juan. Isaías 40, versículo 3, dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Debemos de entender que el ministerio de Juan el Bautista fue un ministerio súper importante, porque fue enviado con el propósito de preparar la manifestación del Mesías. Juan el Bautista ya era un adulto y Jesús era un adulto también, y
sus nacimientos de ambos fueron sobrenaturales. Obviamente el de Jesús increíblemente más sobrenatural que el de Juan, pero el ministerio de Juan es precisamente esto: preparar el corazón de aquellos que habrían de recibir bien el mensaje del Mesías. Y pues su ministerio trajo un mensaje no fácil de asimilar. Acompáñame otra vez, regrésese a Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo 3 dice, refiriéndose a Juan: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento, del arrepentimiento para perdón de pecados. Pásese al versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Este mensaje, como le digo, no era un mensaje fácil de asimilar, porque si usted se acuerda, los líderes espirituales son los fariseos y los saduceos, y ellos creen que guardan a la perfección la ley de Moisés. ¿Y cuál es el mensaje de Juan? Todos se tienen que arrepentir. Mire, los detalles que hay aquí son muy importantes, muy interesantes. ¿Por qué? Porque el hecho de que Juan el Bautista haya sido movido a predicar en el Jordán implicaba algo. Al iniciar y desarrollar su ministerio ahí, el Jordán está lejos de Jerusalén y está lejos del Sanedrín de Jerusalén, que era el más importante. Al él estar alejado de ellos, está diciendo: lo que yo predico está alejado de nuestras autoridades religiosas porque están mal. Y ciertamente estaban mal. La mayoría de los miembros del Sanedrín eran políticos que seguían las tradiciones de su pueblo y los rituales de la ley de Moisés, pero siempre buscando una agenda personal o una agenda política. Y el mensaje de arrepentimiento era para todos, porque ellos, al igual que el resto de la nación, requería de arrepentimiento. Y sabe que ese también es nuestro mensaje primordial, porque si no nos arrepentimos, no podemos ser rescatados. Si no reconocemos que necesitamos un Salvador, no podemos ser salvados. Y nuestra generación se vende la idea de que está bien. Tenemos ahorita un trabajo bien complicado en dos secciones. Las generaciones más avanzadas en edad aquí en nuestro país creen que están bien porque tienen una religión y su religión les enseña que cumpliendo
igual que los fariseos y los saduceos, con ciertos rituales se redimen y obtienen la salvación, independientemente de cómo es su vida diaria. Nuestro mensaje de arrepentimiento tiene que enfocarse en ellos, y el choque es ¿en dónde? Con lo que les enseña su religión y lo que enseña la Escritura. ¿Y va a haber choque? Claro que sí, pero esa es solamente una sección. Tristemente no nos damos cuenta a veces del otro grupo que tenemos que alcanzar, que son los jóvenes. La mayoría de los jóvenes mexicanos el día de hoy ya no son tan religiosos, ya no le prestan tanta atención a la religión tradicional, tienen otra religión. No voy a entrar a esos términos filosóficos, pero es la religión del yo y del placer y demás. Y les enseñan que sus conductas pecaminosas, porque esos son conductas pecaminosas, están bien, que no están, bueno, no creen en Dios y por lo tanto creen que no están ofendiendo a nadie con sus conductas. Eso les enseñan. ¿Y qué es lo que nosotros debemos de predicar? Este mensaje de arrepentimiento, porque una y otra llevan a la perdición. Lo que los jóvenes creen lleva a la perdición de su alma. Los que tienen una edad ya no tan joven y que están en esta cuestión de la religión, también llevan a la perdición del alma. ¿Y qué es lo que debemos de esperar? Dos cosas: rechazo, porque sí va a haber mucho rechazo. Vea usted la historia de los discípulos y de Juan el Bautista y del mismo Señor Jesús. Todos padecieron de rechazo masivo, pero no es lo único que debemos de esperar. Debemos de esperar que haya personas que presten atención y reciban el mensaje, y si las hay, si las hubo, las va a haber. ¿Sabe quiénes fueron discípulos de Juan el Bautista por lo que podemos ver en los evangelios? Pedro, su hermano Andrés, Juan y su hermano Jacobo. Se cree que por lo menos ellos cuatro estuvieron siguiendo en una etapa temprana a Juan el Bautista, una etapa temprana en su ministerio, porque sabe que hay gente que sí está buscando redención. Hay gente que sí está buscando al Señor genuinamente, y cuando escuchan el mensaje de Juan, dicen: esta es la palabra que Dios está mandando a mi vida, es lo que yo estaba buscando, háblame más. ¿Y qué creen que hizo Juan el Bautista? Les habló más, y le comienzan a seguir. Pero como le mencionaba, el ambiente no es sencillo en este tiempo. Por eso es que tenía que venir una figura dura como la de Juan, porque la figura de Juan era impactante, y a cualquiera que conociera la Escritura le debía de abrir los ojos ver a Juan el Bautista, porque la Escritura dice que se vestía con piel de camello o de cabras, no recuerdo en este momento. Llevaba un cinturón para fajarse pues no era túnica, no, pero como túnica, hagan de cuenta, pero era, la túnica es de tela, lo que él traía era piel, pero en la forma, digamos, así de túnica, y él comía langostas y miel silvestre.
todo esto traía a la memoria la figura de Elías Tisbita. Elías Tisbita también fue una persona, fue un profeta muy rudo, porque se vestía de esta misma manera. Él venía de la zona de las montañas, no era refinado como muchos de los profetas. ¿A qué me refiero como refinado? Moisés tenía una educación de élite porque creció en palacio de Faraón. Otro tipo, Samuel creció en el tabernáculo a los pies del sumo sacerdote. Y más adelante vamos a encontrar a Isaías, que es pariente de la casa real de Judá, a Jeremías, que también es de una familia sacerdotal. Entonces son hombres que pues tienen buenos modales, que se saben comportar pues, en la alta sociedad, pero Elías es completamente distinto. Él es un hombre montañés que se viste con piel de animales y que, acuérdense que le tocó comer pan y carne traídos por los cuervos. Entonces, Juan viene a presentarse de la misma manera para contrastar con lo que está en Jerusalén. Fíjese que los líderes de Israel, los líderes religiosos, los más importantes en cuanto a jerarquía, no quieren saber nada del Mesías. Los saduceos no quieren saber nada del Mesías porque el Mesías ocuparía el lugar que ellos estaban ocupando. Ellos eran los que estaban en la cima del gobierno de la nación, y que se levantase un rey era una amenaza a su poder. Entonces, lo menos que ellos pudieran saber del Mesías, mejor. Y por el otro lado tenemos a los fariseos, que también eran miembros muchos del Sanedrín, que sí están esperando al Mesías, pero están esperando al Mesías reinante y no están esperando al Cordero de Dios. Por eso les habló fuerte Juan el Bautista. Aquí es bien importante que nosotros cuando queremos predicar el Evangelio, seamos sabios. Acuérdese que el Señor Jesús nos dijo que debemos de ser mansos como palomas, pero astutos como la serpiente. Es la única ocasión en la Escritura en la que se habla de una manera positiva sobre la serpiente, porque la serpiente generalmente es un símbolo de Satanás. Aquí no. Aquí el Señor Jesús se está refiriendo al animal en sí. ¿Por qué se refiere a la serpiente en particular? Porque es de los cazadores más eficaces de la naturaleza. Si usted ve un documental sobre lobos, a mí me encantan los lobos, o los leones, también me gustan mucho los leones, fallan mucho. Los lobos a veces no calculan bien a la presa y la manada falla. Las leonas, que son las cazadoras, a veces también calculan mal y les afecta porque desgastan mucha energía y no tienen para reponerla porque no mataron al animal y no se lo pueden comer. Las serpientes, cada vez que su margen de error es como del 2%. O sea, de 100 ocasiones que intentan cazar, cazan en 98 de ellas, se equivocan en 2. ¿Por qué? Porque saben moverse y asegurarse de que su presa vaya a caer. Y eso es algo que nos quiere ilustrar ahí el Señor Jesús. A nosotros tenemos que ser inteligentes en la manera en la que vamos a presentar el Evangelio. Algo importante, no lo podemos diluir, porque si lo diluimos,
lo que va a pasar es que la persona no va a entrar por la puerta estrecha. Acuérdese lo que vimos en el Sermón del Monte. Para poder entrar por la puerta estrecha yo necesito presentar el evangelio completo. Si no lo presento completo, si yo lo diluyo un poco, no estoy dándole a la persona lo que necesita para entrar por la puerta estrecha, pero cada persona y cada situación requiere de que yo discierna cómo se lo debo de hablar, qué palabras son las adecuadas para presentárselo, bajo qué circunstancias lo debo de hacer. Y eso ya es trabajo de nosotros. Hay ocasiones en las que se debe de ser tajante como Juan. Juan, ¿qué les dijo a los fariseos? Generación de víboras. ¿Por qué? Porque era lo que necesitaban escuchar. No todo el mundo necesita que le digan generación de víboras, entonces ahí es en donde usted necesita discernir cómo va a presentar el mensaje. Pero bueno, una vez que Pedro, Juan, Jacobo y Andrés comienzan a seguir a Jesús, a Juan el Bautista, tiene lugar un evento bien importante, pero ¿qué creen? Ellos no estaban presentes. Ahí en el versículo 21, dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Es muy probable que ni Pedro, ni Andrés, ni Jacobo, ni Juan estuvieran presentes en este evento. ¿Quién sí lo presenció? Juan el Bautista, y él era su maestro. Hay algo que debemos de entender aquí de por qué probablemente ellos no estaban allí. Ellos llevaban una vida normal, si eran discípulos de Juan el Bautista, pero Juan el Bautista no tenía algo parecido a lo que tuvo Jesús. Él tenía su ministerio y sí le enseñaba a los que se le acercaban, pero por lo menos de Pedro sabemos que para este momento estaba casado y tenía trabajo, era pescador. Su hermano Andrés le ayudaba, también era pescador. Juan y Jacobo también eran pescadores, y por lo que podemos leer en la Escritura, ellos sus papás estaban asociados. El papá de Juan y Jacobo y el papá de Pedro y de Andrés estaban asociados, entonces tenían como su compañía de pesca en el mar de Galilea, Zebedeo y asociados, si lo quiere llamar así, del mar de Galilea. Entonces les tocaba ir a trabajar, pero siempre llega un momento en el que el Señor nos llama. Pasó un tiempo, porque del bautismo de Jesús, acuérdese que Jesús es llevado al desierto y él pasa ahí 40 días y 40 noches. Pero cuando él regresa victorioso, porque eso debemos de recalcarlo, Jesús regresa de su ayuno en el desierto y de su tentación victorioso. Él derrotó a Satanás en las 3 tentaciones que le presentó. Allí tiene un encuentro ya directo no con todos, con Andrés y con Juan. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 29. Porque aquí es el momento donde Jesús empieza a transformar vidas. Pero sí quería recalcar, porque a veces se entiende mal o algunos ilustran mal a estos discípulos. Los 4, Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, eran discípulos de Juan el Bautista. Eso significa
que estaban de acuerdo con su mensaje de arrepentimiento y regreso a la santidad, porque luego, usted sabe, no voy a mencionar qué serie es, lo sacan entrando a cantinas, a bares, a tabernas. Ellos no estaban a favor de eso, ni eran jugadores, ni mujeriegos, eran discípulos de Juan el Bautista. Estaban de acuerdo con este mensaje de santidad. No crea que que el Señor Jesús los escogió nada más porque sí. Estos 4 por lo menos genuinamente estaban buscando al Mesías y entendían que había que cambiar la vida, que había que llevar una vida de santidad. Y estando Andrés y Juan, con Juan, hijo de Zebedeo, con Juan el Bautista, sucede lo siguiente, en el versículo 29. El siguiente día vino Juan a Jesús, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Aquí Juan el Bautista hizo algo importantísimo. Esta expresión, el Cordero de Dios, es algo con lo que todo judío estaba identificado. Todos, una vez al año por lo menos, tenían que convivir con un corderito bien bonito de 1 año, inocente, blanco. Lo tenían que cuidar y después llevarlo a ser sacrificado para hacer memoria también de lo que pasó en el tiempo del Éxodo, en el que un corderito igualito al que ellos tenían fue sacrificado y su sangre se puso en el dintel de las puertas para salvar su vida. Entonces, cuando Juan el Bautista públicamente dice esto, todos son judíos los que están ahí, entienden inmediatamente lo que Juan está diciendo. ¿Y cuál fue la reacción de Andrés? Fue a contarle a su hermano, porque su hermano no estaba allí. Le digo, Pedro era un hombre con ocupaciones, trabajo y esposa, y son muchas ocupaciones las que hay allí. Y no estaba allí, entonces va rápidamente. Y pásese al versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y ahorita voy a eso. Pero a veces, tristemente, se nos apaga el fuego que tuvo Andrés, porque todos tuvimos ese fuego en algún momento. Cuando verdaderamente nacemos de nuevo, ¿qué es lo que queremos? Que todos nuestros parientes experimenten y vivan lo que nosotros vivimos, se encuentren con quien nosotros nos encontramos, con Jesús, y vea cómo cree que a veces la verdad es, si uno no tiene imaginación o no deja volar un poquito la imaginación, perdemos la perspectiva de este tipo de pasajes, porque Andrés no llegó así con las manos en las bolsas, bueno, no tenían bolsas ni pantalones, pero no llegó así, le dijo: oye, adivina qué, me encontré a alguien que según Juan es el Mesías que estábamos esperando. Le aseguro que llegó emocionado y moviéndolo. ¿Por qué? Porque era algo que ellos estaban esperando, y lamentablemente, como le digo, a veces dejamos que ese fuego se apague, pero no deberíamos, porque ¿sabe qué? También la emoción con la que usted habla sobre el Señor Jesús cuenta.
Si usted llega con una cara que le llaman en algunos comentarios de plátano, a hablar de Jesús, van a decir, pues yo estoy más contento que tú y no me he encontrado con quien tú dices. Pero si a usted le ven sonriendo, si ven el rostro que el Señor quiere que usted manifieste, otra cosa es. ¿Quiere verse más guapo? Alégrese. Acuérdese de lo que dice en la Escritura: el corazón alegre hermosea el rostro. Es mucho más agradable ver a alguien que sonríe, a alguien que tiene la cara seca o como de limón exprimido, con el ceño bien fruncido. Sí, a ver, el Señor Jesús no nos llamó a tener ese tipo de carácter. ¿Cómo cree que era el rostro de Jesús? ¿Cómo se imagina el rostro de Jesús? La gente quería estar con Él, los niños querían estar con Él, y los niños no se le acercan a cualquiera, no se le acercan a un enojón, le huyen a... Cuando éramos niños, nuestro vecino era un viejito bien refunfuñón, y le sacábamos la vuelta con la bici a su banqueta, porque ni siquiera podíamos pasar por su banqueta porque se enojaba. Los niños no se acercan a ese tipo de carácter, pero se acercaban a Jesús. ¿Por qué cree? Porque Jesús era alegre, Jesús era amigable. Entonces, así es como debemos de ser nosotros. Si le cuesta trabajo sonreír, pídale al alfarero que trabaje sobre usted, porque, ¿sabe? No todos eran como Andrés. Andrés me cae bien porque él era bien feliz, Andrés, pero no todos eran como él, pero todos terminaron cambiando en su carácter. Y los vamos a analizar a todos los que podamos en esta serie, porque con varios de ellos nos vamos a identificar. De ellos tenemos todos un poco, y vamos a ver cómo Dios trabajó con ellos para ser otras personas, porque honestamente eran irreconocibles después de que pasaron por el trato de Jesús. Y aquí encontramos también en este pasaje que acabamos de leer el primer encuentro entre Simón, hijo de Jonás, y Jesús. ¿Y qué es lo que hace el Señor Jesús cuando se lo encuentra? Le cambia el nombre, le pone un sobrenombre que en arameo, que era la lengua que ellos hablaban, sabían leer hebreo porque tenían que leer la ley de Moisés en la sinagoga cuando les tocaba, pero su lengua común, en lo que ellos se comunicaban día a día, era el arameo. Y en arameo el nombre es Cefas, o el apodo es Cefas, que en griego es Petro, y los dos significan piedra, pero no una roca, o sea, significa un pedazo de piedra o una roca pequeña. Y en su momento vamos a tener una explicación mayor sobre esto. Pero le adelanto algo: el Señor Jesús le pone este sobrenombre a Simón, por el que nosotros lo conocemos como Pedro, dando a entender que él iba a ser una de las piedras vivas que él iba a utilizar para edificar su iglesia. Aquí algo muy claro, estoy hablando en plural, piedras, porque no fue nada más él, pero a través de él el Señor estaba mostrando qué iba a pasar con todos sus discípulos. ¿Sabe que el Señor sigue utilizando piedras vivas? ¿Quiénes son? Ustedes y yo, y todos los genuinos miembros de la iglesia. Somos piedras vivas
que el Señor está utilizando como utilizó a Pedro para edificar su iglesia. Y sabe que a veces es necesario que el Señor cambie también estas cosas de nosotros. Hay dos discípulos del Señor que requirieron de un cambio de nombre. Uno es Pedro, el otro es Pablo. Pablo era Saulo. Hay muchas posturas sobre por qué se cambió el nombre a Pablo. Unas dicen que es por el procónsul, no, sí, me parece que es procónsul de Chipre que se convirtió. Yo no soy muy adepto a esa teoría, me gusta más la otra. Pablo significa pequeño y pienso que el Señor le cambió el nombre a pequeño porque con qué estuvo trabajando el Señor con Pablo a lo largo de todo su ministerio, con el orgullo. Por eso le dio el aguijón en la carne y probablemente también le cambió el nombre a pequeño para que siempre tuviese presente que aunque él lo estaba usando mucho, debía de verse con humildad. Va a haber ocasiones en las que el Señor tiene que hacer ese tipo de cambios con nosotros y si nosotros los aceptamos como lo aceptó Pedro y como lo aceptó Pablo, ¿qué va a hacer el Señor? Va a seguir trabajando con nosotros. Pero va a llegar un evento. Aquí fue el primer encuentro con Jesús, pero hay siempre un momento decisivo en nuestra vida en la que el Señor quiere tomar las riendas y quiere hacer un cambio en nosotros. Y Pedro va a tener ese. Vamos a ver este evento. Vamos a Lucas capítulo 5, versículo 1, por favor. Aquí Pedro, Andrés, Juan y Jacobo siguen llevando pues su vida cotidiana, siguen trabajando en Zebedeo y Asociados del Mar de Galilea. Pero va a haber un momento en su vida que es como va a haber en uno de nosotros que el Señor va a decir, ¿me quieres servir? Y vean, versículo 1 ahí en Lucas capítulo 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Jesús ya tiene presente ya tiene presente a quienes va a estar llamando para que sean sus discípulos. En sus planes están estos 4 hombres. Y realiza un milagro que ellos entienden a la perfección, porque ¿qué estaban haciendo? Pescando, no les salió. Una jornada de trabajo entera echada a perder. No crea que estaban del mejor ánimo cuando el Señor Jesús los encuentra.
porque le aseguro que a nadie le gusta trabajar en balde toda la noche, y eso es precisamente lo que a ellos les pasó. Debemos de tener algo también presente. Ellos eran pescadores expertos, llevaban años dedicándose a la pesca. Y aquí es en donde nosotros vemos que había algo especial en ellos, pero más en Pedro, se deja ver en Pedro. Pedro era un hombre de fe. No, Dios no lo llamó por casualidad. ¿Y sabe algo? Dios no le llamó por casualidad. Aquí Pedro es apenas la plasta de arcilla que el Señor va a empezar a moldear, pero el Señor vio algo en él, y ¿sabe qué? También vio algo en usted. Y aquí podemos ver que empezó a ver el Señor en Pedro, vio fe, porque no se pesca de día. Ellos pescaban en la noche porque al tender la red en la noche pues no hay luz y los peces no pueden ver tan fácilmente la red y quedan atrapados, pero en el día sí pueden. Y el Señor les pide que hagan una cosa que solamente porque Pedro tenía mucha fe se animó a hacerlo, porque él sabía, toda la noche lo intenté, no agarré nada, con la ayuda de la oscuridad. Y me están pidiendo que ahorita aquí cerca, ni siquiera metiéndome muchísimo en el mar, sí le dijo boga mar adentro, pero no tan profundo, porque si no, no hubieran podido sacar la barca. Me está pidiendo que suelten pero ¿qué le había dicho su hermano? Él es el Mesías. ¿Y sabe qué? Pedro lo creyó. Entonces dice, pues es el Mesías quien me lo está pidiendo, y le dice, porque tú me lo pides, lo voy a hacer. Y vámonos. ¿Y qué sucedió? Un milagro. Ellos entendían perfectamente que era un milagro, porque tuvieron la pesca de su vida. La pesca era tan grande que le hablan a la otra mitad de la sociedad y le dicen, oigan, nos estamos hundiendo, ayúdenos con la barca, porque si no se van a perder los peces y probablemente nosotros también. Entonces ahí llegan Juan y Jacobo y los ayudan a sacar la barca. Pedro entendió perfectamente que esto era un milagro. Por eso vea lo que sucede en el versículo 8. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y esto es bien importante. No es que Pedro estuviese llevando una vida pecaminosa, no es que Pedro fuera un hombre dado a los vicios o cosas así, ya lo aclaramos. Él era discípulo de Juan el Bautista, creía en su mensaje de arrepentimiento, creía que era necesario llevar una vida de santidad. Entonces no es que él estuviera ahí con mujeres o estuviera tomando, no. Esta es una expresión que nos permite ver que Pedro entendía que sus pecados, por grandes o pequeños que fuesen, le descalificaban para estar con el Mesías. Estaba reconociendo, Señor, no soy digno de estar contigo porque fallo, entiendo quién eres tú y yo reconozco que no soy digno de estar contigo. Y sabe que Dios lo vio, el Señor Jesús lo vio, y vea que le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Esto también es muy, muy importante, porque probablemente el Señor ya le ha extendido un llamado. Y hay ocasiones en las que
puede que sí nos sintamos indignos porque no somos probablemente los más habilidosos en eso que el Señor nos está llamando a hacer. Pedro todavía cuando le dice, Señor, apártate de mí, todavía no sabe a qué lo está llamando el Señor Jesús, pero entiende que es el Mesías. Y pues él se imaginaba que el Mesías se iba a rodear de gente muy capaz, aparte de gente que vivía una vida de santidad, pues se iba a rodear de gente capaz. Y él no se veía como alguien capaz. Como a veces nosotros no nos vemos capaces para las tareas que el Señor nos pone delante, para el llamado que el Señor está poniendo delante de nosotros, pero el Señor ve nuestra capacidad material, no. ¿Qué es lo que el Señor está viendo? Ya vimos una cosa, nuestra fe, que reconozcamos quién es, y si hacemos eso, también está buscando la tercera, pero ahorita voy a la tercera, son 3 cosas que podemos ver aquí. Pero si nosotros tenemos estas primeras 2, el Señor que le dijo a Pedro, no te preocupes, no tengas miedo, yo voy a hacerte algo que ni te imaginas, porque Pedro jamás se imaginó que iba a ser un pescador de hombres y efectivamente lo fue. Entonces, no tenga miedo. Si el Señor le está llamando a algo, díganle que sí. Aunque se sienta completamente incapacitado, siendo objetivos, en este punto, Pedro estaba completamente incapacitado para hacer el trabajo que Dios quería que hiciese después. Tal vez ahorita sí está sin las habilidades que se requieren para hacer la obra que el Señor busca de usted. Pero ¿qué va a pasar? El Señor le va a decir, no te preocupes, vente conmigo, vamos a empezar a trabajar con tu carácter y con tu persona para que te conviertas, todos estamos llamados a esto, en un pescador de hombres. Y para eso se requiere también una tercera cosa que a veces sí cuesta mucho trabajo, porque si usted vea el versículo 11, la parte final, dejándolo todo, le siguieron. Yo le comenté que esta era la pesca de su vida. Significaba una buena cantidad de dinero vender ese pescado que ellos habían recibido de manera milagrosa. Aunque es bien pequeña esta sección del versículo, tiene un mensaje muy profundo, porque es un parteaguas en la vida. El Señor, no hizo el Señor este milagro nada más porque sí. ¿Se acuerda ¿se acuerda cuando el joven rico que después le dicen, Señor, nosotros hemos dejado todo por ti? Era cierto. Aquí ellos tenían la oportunidad, el Señor Jesús les dio la oportunidad, si quieren seguirse dedicando a lo que se dedican y prosperar económicamente, aquí está. Vendan su pescado, compren nuevas barcas, más redes, contraten más gente, les va a ir bien. Ahí están los recursos. O pueden venir y seguirme. Ustedes deciden. ¿Y qué decidieron bien? Si hubieran decidido por quedarse en el mar de Galilea y hacer crecer su empresa de
pescadores, probablemente se hubieran convertido en personas ricas de la región, hubieran vivido bien y hasta ahí. Pero decidieron bien. Y por esa decisión seguimos hablando de ellos hoy, casi 2000 años después de que sucedió este evento, porque ciertamente la vida siguiendo a Jesús no es la más cómoda en cuanto a bienes materiales, pero es la mejor vida que podemos decidir. Y sí va a llegar un punto en el que el Señor nos va a decir, aquí es el parteaguas, ¿por qué camino te vas a ir? Puedes seguirle por la vida que llevas hasta ahorita o me puedes seguir para convertirte en lo que yo quiero que te conviertas. Y yo no sé si usted está ahorita en ese parteaguas, pero si sí, escoja por servir al Señor, escoja por seguir al Señor. No se va a arrepentir. Ellos jamás volvieron a ver hacia atrás después de Pentecostés. Y bueno, del ministerio de Jesús nunca volvieron a ver el lago de Genezaret para pescar. Tras la crucifixión de Jesús y su resurrección, en lo que asimilaban todo lo que había pasado, en una ocasión sí volvieron a las barcas, pero después de esa ocasión nunca más volvieron a estar en las barcas y jamás volvieron a decir, hubiéramos aprovechado la superpesca y ahorita estaría… No, todos ellos terminaron dando su último aliento sirviendo al Señor. Y nunca se quejaron de haberlo hecho. ¿Por qué? Porque es la mejor decisión que podemos tomar. Entonces, yo le invito a que tomemos esta decisión y vamos a explorar juntos en estas semanas cómo Dios quiere transformarnos, porque como le digo, Pedro era un proyecto, porque había muchas cosas que cambiar con Juan igual. Y bueno, vamos a analizar eso, vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tú nos estás llamando hoy. Y yo te pido que aquellos, Señor, a quienes tú has llamado y que todavía están indecisos, les ayudes a dar el paso como lo dieron Andrés, Pedro, Juan y Jacobo. Y se adentraron en la aventura de ser tus discípulos. Y anduvieron por fe y se dejaron moldear y se dejaron transformar. Y tú hiciste una gran obra con ellos. Señor, somos iguales que ellos en cuanto a que ante los ojos del mundo no valemos nada. Pero tú nos has mostrado que has visto algo en nosotros. A veces ni siquiera nosotros sabemos qué es lo que has visto, pero has visto algo en nosotros. Y lo queremos presentar delante de ti. Haz en nosotros tu voluntad. Queremos servirte completamente. Te pedimos que tú nos bendigas y nos fortalezcas y nos formes de acuerdo a tu plan y a tu imagen, en el nombre de Jesús. Amén. Pues el Señor le bendiga, hermano, y nos vemos aquí el viernes y el domingo. Que descanse y vaya en la paz del Señor.